Bien, ahora sí. El día de hoy vamos a comenzar con una de las funciones que son un poquito más complejas que tiene Excel, que son las funciones condicionales. Hasta ahora, cuando nosotros teníamos que resolver una planilla de Excel, cuando teníamos que calcular, por ejemplo, un descuento o un IVA, le calculábamos a todos los productos por igual el mismo descuento, a todos los productos por igual el mismo IVA. Y si era un recibo de sueldo o una boleta de pago, de repente todos nuestros empleados cobraban lo mismo o cargábamos nosotros manualmente el salario que iban a tener. La realidad es la siguiente. En el caso de, si yo estoy armando una boleta de pago, los empleados pueden tener una categoría. Decir, bueno, si tienen esta categoría, van a cobrar determinado sueldo. Si tienen esta otra categoría, otro sueldo. Después, por otro lado, también muchas veces se tiene en cuenta la cantidad de años que hace que está trabajando, o sea, la antigüedad. Dependiendo de la antigüedad, algunas veces se les da un plus. También, dependiendo de la antigüedad, le corresponden determinada cantidad de días de vacaciones. En los productos, en el caso de los productos, si yo, por ejemplo, les quiero hacer un descuento, puedo decir que a determinado tipo de productos les vamos a estar haciendo el descuento. Si son otro tipo de productos, no van a tener descuento. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que nosotros vamos a estar evaluando la información que va a aparecer en las celdas para determinar si cumple o no una condición. Si cumple una condición, va a tener como resultado un valor. Si no cumple esa condición, va a tener como resultado otro valor totalmente distinto. Dentro del Classroom, en la sección de trabajo de clase, acá en el módulo 3, en función del si simple, va a haber un archivo llamado función del sí, donde hay pequeñas planillitas. Es el que voy a estar utilizando ahora como ejemplo para mostrar cómo se usa la función. Me voy a acercar un poquito más, así se ve más cómodo la función. Entonces, acá tenemos distintas planillas. Yo tengo estas tres columnas. Tengo por un lado el nombre, la edad y después tengo la observación. Me dice que en observación yo voy a estar colocando los siguientes datos. Voy a tener dos resultados, joven o adulto. Me dice que en observación deberá mostrar el título joven si la edad no supera los 40 años. De lo contrario, me va a decir adulto. Entonces, tengo estos dos posibles datos que Excel me va a devolver. Me puede mostrar la palabra joven o me puede mostrar la palabra adulto. Esta información, o sea, ¿cómo yo voy a saber si es joven o es adulto? Yo voy a tener en cuenta un dato, que es la edad de la persona. Esta edad me indica cómo tiene que ser. Me dice que no supera, la edad no supera los 40. Entonces, dependiendo de la edad, si es 40, si es mayor a 40, va a ser adulto. Si la edad resulta lo contrario, o sea, si la edad es inferior a 40, entonces me va a devolver joven. Entonces, tengo por un lado los siguientes datos. Voy a abrir un bloc de notas. Vamos a poner un Arial. Bien. Entonces, acá yo tengo lo siguiente. Si la edad es mayor a 40, entonces me va a devolver adulto. Caso contrario, si la edad es menor a 40, entonces me va a estar devolviendo joven. Yo esto lo puedo invertir. Yo puedo preguntar primero si la edad es menor a 40, que me devuelva joven, y si la edad es mayor a 40, que me devuelva adulto. O sea, esto yo lo puedo intercambiar. Yo puedo cambiar el orden en que voy a armar la función. Lo importante es decir, bueno, a ver, ¿qué me va a estar devolviendo?
¿Me va a devolver esto o me va a devolver este dato? Para poder hacer eso, acá tenemos dos opciones. Podemos utilizar el asistente de funciones o podemos cargar la función directamente acá adentro. Yo voy a mostrar cómo usar el asistente, pero más adelante, por ejemplo, en las siguientes planillas, voy a cargar directamente la fórmula en la barra de fórmulas. Entonces, hago un clic en la celda y me voy al botón que es el asistente de funciones. Dentro de seleccionar una función, me aparece activada la función del sí. Y voy a saltar. Fíjate que acá, a medida que vamos a ir cargando estos datos, Excel me va a estar armando en esta sección la función. Entonces acá, prueba lógica. Me lo remarca en negrita porque me encuentro en esta sección. Acá es donde yo tengo que armar qué es lo que quiero averiguar. Yo ya sé cuál va a ser el resultado. El resultado joven o adulto. Y en la prueba lógica es donde yo tengo que hacer la pregunta. Decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo que estar investigando para que me devuelva joven o adulto? Yo lo que tengo que fijarme es en la edad de la persona. Si la edad, por ejemplo, voy a empezar acá. Si la edad es menor a 40. Entonces, ¿cómo hago esa pregunta? Yo lo que necesito es, bueno, la edad. ¿Dónde tengo la edad? Lo tengo en una celda. Entonces acá yo voy a tener si la celda edad y no puedo escribir la palabra menor a. Lo que tengo que hacer es utilizar los símbolos mayor o menor. El símbolo menor sería el piquito que va abierto hacia la derecha. Es como cuando trabajamos en Access con las consultas que tenemos, si es mayor o si es menor. Es exactamente lo mismo. Entonces, si la celda donde se encuentra la edad es menor a 40. Entonces, esto es lo que yo tengo que colocar en la función para que Excel lo interprete. Entonces, acá en la prueba lógica voy a tener la celda y voy a preguntar si es menor a 40. Ahora, una vez que pregunté si es menor a 40, donde están los valores es donde yo voy a colocar la información que quiero que Excel me muestre. Por lo tanto, si es menor a 40, ¿qué quiero que me muestre? La palabra joven. Entonces yo acá voy a poner joven. Ahora bien, hay un detalle. Esto que se encuentra acá es un texto. Todo lo que sea texto que escribimos nosotros, fuera de lo que son las funciones, que por ejemplo acá está escrito, todo lo que sea texto va siempre entre comillas. Entonces acá tenemos joven. Valor falso. El valor falso es el otro dato que quiero mostrar. ¿Qué pasa si no es joven? ¿Qué dato quiero mostrar? Adulto. Entonces, si no es joven, va a ser adulto. Entonces ahí ya tengo armada la función. Y voy a poner aceptar. Entonces acá tenemos lo siguiente. Siempre tenemos que respetar en lo que es la primera parte, o sea, la prueba lógica, debemos respetar esta estructura. Voy a sacar un poquito más para que se vea mejor. Bien. En la prueba lógica tenemos tres partes. Lo primero es la celda, de donde vamos a evaluar la información. El segundo es el operador lógico. El operador lógico es si es mayor, si es menor, si es mayor e igual a, si es menor e igual a, si es igual y si es distinto de. ¿Sí? Son exactamente los mismos operadores que teníamos en Access. Después tenemos la celda, tenemos el operador y lo último, o sea, la tercera parte, es el valor o el dato que usamos para comparar la celda. Entonces yo acá le estoy diciendo, bueno, si en la celda B4
resulta que el valor que está acá adentro es menor a 40, entonces quiero que me devuelva esta información que se encuentra acá. Caso contrario, que me devuelva este otro dato. ¿Qué quiere decir caso contrario? Caso contrario, que esta condición que está acá no se cumpla. En la forma en que una condición no se cumple, yo acá le estoy diciendo que es menor a 40. ¿Qué pasa si yo acá le cambio y le pongo 45? ¿45 es menor a 40? No, 45 es mayor. Entonces, la condición no se cumple. O sea, la condición que planteamos acá no se está cumpliendo. 45 no es menor a 40. Y como no es menor a 40, no me puede devolver joven. Entonces, como la condición no se está cumpliendo, me va a estar devolviendo por defecto adulto. Entonces, si la condición se cumple, me va a estar devolviendo joven. Si la condición no se cumple, me va a estar devolviendo adulto. Acá le voy a poner 15 segundos. Fíjate cómo automáticamente yo lo cambio. Excel se fija la información que se encuentra adentro y modifica la celda de observación. Entonces yo tranquilamente podría hacer autollenado. Y Excel automáticamente se va a estar fijando los datos que se encuentran acá y te va a devolver el valor correspondiente. Si nosotros no tuviéramos la función del sí en Excel, imagínate tener que completar una planilla. Acá son poquitos datos, tengo solamente 5. Imagínate si fueran 1000 datos y yo tuviera que completar con joven o adulto, mirando la edad. Tardaría un montón. Cambio acá la función, Excel se fija los datos que se encuentran acá y me devuelve el valor que corresponde. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieras consultar? Bien, perfecto. Igualmente vamos a pasar al siguiente, así vamos a hacer varios ejemplos. Si tenés dudas, a medida que voy resolviendo las planillas, consúltame, porque la función del sí la vas a estar viendo de acá hasta el último módulo. O sea que si en algún momento vos no entendés la función del sí, en este módulo te va a costar un montón en los módulos siguientes, ¿sí? Entonces, si hay dudas o algo que no se entiende, vos me avisás, cortamos y volvemos a explicar. Tenés siempre en cuenta ese detalle. Igualmente, profe, se puede escribir eso, ¿no? O sea, toda esa fórmula. Exacto, Ah, ok. sin necesidad de usar el asistente. El asistente sirve en un inicio como para decir, bueno, a ver, ¿cómo está dividida una función? O sea, ¿cómo está conformada? Porque, por ejemplo, la función del sí, si yo, por ejemplo, la escribo y abro un paréntesis, me muestra que tiene 3 partes, 3 parámetros: prueba lógica, valor si verdadero y valor si falso. Y es lo que me muestra acá. Ah, ok. Valor si verdadero, prueba lógica, valor si verdadero y valor falso. ¿Sí? Es como una especie de ayuda, en caso de no te acuerdes cómo es la estructura de una función. Bien, voy a pasar a la planilla B. Acá me dice lo siguiente. Nuevamente voy a tener acá una columna llamada observación, una columna llamada ventas y otra llamada producto. Me dice que en observación de la planilla B deberá mostrar buena venta si las ventas del 2012 superan las 2000 unidades. De lo contrario dirá mala venta. Entonces, esto que dice acá, ventas 2012, hace referencia a esta columna. Por lo tanto, voy a tener que evaluar los números que se encuentran acá. Y voy a tener dos posibles resultados. Me va a devolver buena venta o me va a decir mala venta. Entonces, en la función del sí, lo primero que tenemos que hacer antes de armar la función es decir, bueno, a ver, ¿qué información necesito? Yo acá tengo por un lado, ya sé qué datos me va a devolver. Buena venta y mala venta. Eso ya sé que es
esta sección que se encuentra acá. Ya sé que esos datos van a ir acá. Uno irá arriba y el otro irá abajo. Eso ya lo tengo. Ahora lo que me falta es ver cómo armar la prueba lógica, que la parte de la prueba lógica es la más complicada, porque si armamos mal la prueba lógica, ya automáticamente, no importa si lo que escribís a continuación en la función está bien, si colocas buena venta en el lugar correcto y si colocas mala venta en el lugar correcto. Armaste mal la primera parte, ya tu función está mal. Entonces vamos a hacer igual que en el anterior. Tengo por un lado ventas, entonces vamos a poner ventas del 2012. Si las ventas del 2012 superan las 2000 unidades, o sea que son mayor a 2000. Si es mayor a 2000, entonces me va a decir buena venta. Caso contrario sería si las ventas del 2012 son menores a 2000. Entonces ahí me va a decir mala venta. Igual que hicimos anteriormente, yo no puedo colocar ventas del 2000 y mayor a. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que utilizar la celda. ¿En qué celda tengo el primer valor? Lo tengo en la celda G10. Entonces, si G10, que es donde se encuentran las ventas, son mayores a 2000, entonces me va a decir buena venta. Entonces acá ya tengo armada la primera parte. Esta es una práctica recomendable, o sea, lo armás primero en texto, en una hojita, donde vos quieras, lo armás, para ir diciendo, ir viendo qué partes necesitas para la función. Y después lo vas desglosando, o sea, lo vas separando. Y dices, bueno, a ver, ¿dónde está el dato en esta celda? ¿Qué operador necesito? ¿Y cuál es el valor de comparación? Y fíjate que estamos respetando la estructura de la prueba lógica, donde tenemos la celda, el operador lógico y el valor de comparación. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Este lo voy a escribir. Me voy a acercar bien para que se vea. Y este lo voy a escribir sin usar el asistente. Le voy a poner sí. Prueba lógica. ¿Qué es lo primero que me pide? La celda. Si esta celda es mayor a 2000, para pasar al siguiente dato, acá me dice que tengo que colocar punto y coma. Entonces voy a colocar punto y coma. Y fíjate cómo se resaltó en negrita la segunda parte. Si de repente pongo otra cosa que no es punto y coma, supongamos que puse coma, fíjate cómo se queda remarcado en negrita la primera parte y no avanza la siguiente. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en algunas computadoras, depende de la configuración que tengan, la separación de cada uno de los parámetros, en vez de ser punto y coma, es coma. En mi computadora, cuando yo pongo punto y coma, automáticamente pasa el siguiente parámetro. Entonces, si las ventas son mayores a 2000, me iba a decir buena venta. Caso contrario, el otro valor, mala venta. Esta parte es la más sencilla, ¿sí? Y la que tenemos que pensar siempre es la primera. Una vez que lo armamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo armamos solamente una vez, el primero, y después hacemos autollenado. Y que Excel se encargue luego de verificar si es buena venta o es mala venta. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, very good. Bien, acá esto lo voy a borrar. Planilla C. Acá tengo producto, origen y comentario. Me dice que en el comentario colocaremos nacional si el origen es Argentina. De lo contrario dirá importado. Entonces ya sabemos qué me tiene que devolver, nacional o importado. Eso sabemos que va a ser el valor.
verdadero o el valor falso. Si yo, por ejemplo, quiero que aparezca primero nacional, entonces ese va a ser el valor verdadero. Si yo quiero que por último me aparezca importado, este va a ser el valor falso. Entonces, ahí ya tengo la información que va a ir. Lo que tenemos que hacer es armar la prueba lógica. ¿Cómo sé si es nacional o importado? ¿Dónde me voy a fijar? Me dice, si el origen es Argentina. Por lo tanto, voy a estar trabajando con el origen. Entonces, si origen es igual a arg, tal cual como está acá, ¿sí? Yo no puedo poner Argentina, por más que yo sepa que las siglas es Argentina. No puedo escribir la palabra entera porque acá tengo las siglas nada más. Entonces no dice en ningún momento Argentina, dice solamente las siglas ARG. Entonces, si el origen es igual a ARG, entonces va a ser nacional. Caso contrario, si el origen es distinto de Argentina, va a ser importado. En este caso me resulta más sencillo trabajar con este que es igual a, en vez de utilizar este que es distinto de. Así que me voy a quedar con el de arriba nada más. Igual que antes, tengo que armar el procedimiento. El origen, ¿de dónde lo voy a sacar? ¿De qué celda? De esta celda que se encuentra acá, que sería B18. Si el origen, que es B18, es igual a ARG. Este es un texto que estoy escribiendo yo. Entonces, ¿qué pasaba con los textos que cargábamos manualmente? Los textos que cargábamos manualmente sí o sí tienen que ir entre comillas. Entonces, si resulta que es de origen argentino, va a ser nacional. Entonces vamos a armarlo. Vamos a ir acá. Preguntamos, prueba lógica. Primero, celda. Operador lógico, igual. El siguiente dato, el tercero, el valor de comparación. Lo quiero comparar con las siglas ARG. Acá un detalle. Esto puede estar en mayúscula, tal cual como se encuentra escrito acá, o puede estar en minúscula. No hay ningún problema. Lo va a identificar indistintamente si es mayúscula o en minúscula. Entonces, si resulta que el origen aparece escrito ARG, entonces va a ser nacional. Caso contrario, va a ser importado. Y cierro el paréntesis. Ahora, yo sé que el primero es de Estados Unidos. Entonces yo no voy a preguntar si es igual a Estados Unidos o si es distinto de Argentina. Yo voy a armar la función tal cual como lo armé acá, preguntando si es Argentina. Porque a mí no me preocupa lo que esté escrito. Yo sé que acá dice USA. Lo que me interesa es que Excel vaya a esta celda y haga la comparación de datos buscándome este texto. Voy a apretar Enter. Excel se fija y dice, acá no dice ARG, dice USA. Entonces, importado automáticamente. Voy a hacer autollenado y automáticamente me devuelve nacional. Lo que yo siempre le digo a los alumnos cuando iniciamos con la función del sí. Acá, por ejemplo, yo sé que no es Argentina. Entonces no le voy a cambiar la información. O sea, no es que voy a empezar directamente por acá. Siempre trabajamos en la primer fila. Una vez que tenemos resuelta la primera fila, después en los siguientes hacemos autollenado. Si lo quieren hacer uno por uno, para practicar, igualmente lo pueden hacer uno por uno. Pero haciendo el primero ya estamos bien. Entonces siempre recordad que si es texto que tenemos que escribir nosotros, va a estar entre comillas. ¿Alguna duda? Bien. Good. Voy a pasar acá.
me dice, si la calificación es igual o superior a 7, el alumno está aprobado. Si es inferior, va a estar desaprobado. Entonces acá tenemos que jugar con lo que es la calificación. Me dice que si la calificación es igual o superior a 7, me va a decir aprobado. Caso contrario, me va a decir desaprobado. Entonces me voy a quedar con la primera parte. Calificación. ¿En qué celda tengo la calificación? La primera calificación está en G24. Y acá un detalle. Según como está escrito, igual o superior, el orden sería de esta forma. Pero tenemos que tener en cuenta que mayor o igual es así, en este orden, ¿sí? Cuando se utilizan, si es menor o igual, si es mayor o igual, siempre va en ese orden. Primero el símbolo y después el igual. Primero el signo y después el igual. El igual siempre va a ir después. Entonces, si la celda de la calificación es mayor o igual a 7, entonces, entre comillas, apruebo. Siempre, fíjate, la prueba lógica va a estar bien cuando respetes las tres partes. Celda, operador lógico, valor de comparación. Así me voy a acercar acá. 200. Vamos a poner sí. Si la calificación es mayor o igual a 7, entonces aprobado. Caso contrario, entre comillas, desaprobado. Y cierro el paréntesis. Y acá voy a hacer el autollenado. Y ahí lo tenemos. Entonces acá, a diferencia de los otros enunciados, tengo como resultado, o sea, como valor que tengo que devolver, números. Y acá los números me los muestra entre comillas, pero estas comillas son solamente para separar la información, ¿sí? Y decir, bueno, tiene que ir como valor 15% y tiene que ir como valor 5%. Esos serían los resultados. Entonces acá me dice que si las ventas, entonces vamos a poner ventas, son mayor que 2000, entonces me tiene que devolver como resultado 15%. Caso contrario, 5%. Entonces, lo primero que tengo que armar es lo siguiente. Vamos a colocar. Lo primero que hago es marcar la celda, el operador lógico que me permite indicar si es mayor o menor, pongo mayor a 2000, y acá el 15% lo voy a colocar sin las comillas, o sea, lo voy a colocar directamente, 15%. Caso contrario, 5%. ¿Sí? O sea, cuando se trata de números, no usamos comillas. ¿Por qué motivo no usamos las comillas? Yo esto lo puedo poner con comillas, no hay problema. Vamos a colocarlo con comillas. Entonces, va a aparecer ubicado en esta sección. Entonces, al estar escrito con comillas, Excel lo interpreta como un texto y no como un número. Entonces, por eso queda alineado a la izquierda, como se alinean por defecto los textos. Fíjate que los números, por defecto, siempre están alineados a la derecha. Entonces, acá me lo alineó a la izquierda. Entonces, si me lo alineó a la izquierda, significa que lo tomó como un texto. Entonces, los números nunca van con comillas. Siempre los números van sin comillas y se tienen que alinear automáticamente a la derecha. Dentro del archivo, nosotros hicimos la primera hojita y nos vamos a la hojita número 2, función del sí con fórmula. Lo voy a acercar un poquitito. Bien, el primer ejercicio es muy similar a lo que ya estuvimos haciendo en las planillas anteriores. Acá, por ejemplo, me dice que
calcular la comisión del 12%. O sea, para todos, para todo este monto de venta es la misma comisión. La comisión es una fórmula común y corriente que era el valor multiplicado el porcentaje. Como estoy tomando como referencia esta celda, la voy a bloquear. Y hago el autollenado. ¿Sí? Es una fórmula común y corriente. Luego me dice en objetivo, si la comisión es de 150 o excede ese monto, me tiene que decir alcanzado como resultado. Caso contrario, no alcanzado. Por lo tanto, acá me voy a acercar un poquitito más. Sí. El valor de la comisión es mayor o igual a 150. Entonces me va a decir alcanzado. Alcanzado. Caso contrario, no alcanzado. ¿Siempre, profe, hay que poner mayor o igual? ¿O depende de lo que te pregunte? Depende de lo que me pida, porque acá me dice si es de 150 o excede. Si me hubiera dicho si excede 150, ahí hubiera sido únicamente mayor, sin incluir el igual. Ok. Bien. Hasta acá es más o menos igual a las otras planillas. Voy con la planilla acá. Tengo lo siguiente. Voy a alejar un poquito así lo veo bien. Calcular el 10% de descuento sobre la cuota 1 si la columna pagado es afirmativa. De lo contrario, el descuento será de 0. Entonces acá, a diferencia de las otras planillas, me pide que haga un cálculo. O sea, en vez de devolver un número que colocamos nosotros, o en vez de colocar un texto, me dice que tengo que hacer un cálculo matemático. Tengo que, de la cuota, calcular el 10% del descuento. Vamos a hacer un cálculo simple, o sea, le vamos a calcular el 10% únicamente. Lo que sí voy a hacer un pequeño cambio. No, acá no. Y acá arriba, mi inserter. Acá. Esto lo voy a combinar. Y acá voy a dejar la palabra descuento únicamente y le voy a colocar el 10% abajo. Así ¿Cómo puedo... le agrego eso, profe? Así lo agrego también. Sí, puedes agregárselo. Así lo... En vez de escribir el 10%, usamos la celda. Pero, ¿cómo lo agrego? Ah, fíjate. Voy a volver para atrás. Lo que vas a hacer es, te paras en la fila debajo de los títulos, que en este caso es la fila 12, justo en el número. Le haces clic derecho y le pones insertar. Y ahí te crea una fila nueva. Y en la primera combino. Exacto, todas las combinas. Como yo sé que las otras dos columnas también las tengo que combinar y centrar, en vez de hacerlo todo por separado, selecciono, combino centro, selecciono, combino centro, hacemos un clic en la primera celda y copiamos el formato con el pincelito. Haces un clic y marcas las otras dos columnas y ahí fíjate que automáticamente copian el formato que tiene la primera y lo aplica. Ok. Y en la de abajo, descuento del % que tengo, 10. Dejas, exacto, borras el 10 de arriba y lo colocas abajo. Listo. Very good. Bien, entonces acá tengo que hacer un cálculo. Lo primero que me pregunta es si la columna de pagado es afirmativa. ¿Qué quiere decir? Si en las celdas está escrita la palabra sí. Entonces vamos a averiguar eso primero. Voy a armar lo que es la prueba lógica. Marco la celda correspondiente, que es E13, y acá es un detalle que me olvidé de aclarar. Siempre que trabajamos con texto, no solamente colocamos, si lo vamos a escribir, colocamos las comillas, sino que el operador lógico que vas a utilizar cuando en esta columna tengas textos va a ser siempre el igual. Cuando vos acá tengas un texto, no vas a preguntar si es mayor o si es menor,
siempre vas a utilizar el operador igual. Esto te va a pasar siempre. Entonces, si en esta celda el contenido es igual a la palabra sí, que es lo que estamos buscando, lo voy a colocar ahí en minúscula. Entonces, si esta persona me pagó, entonces a la cuota le voy a calcular un 10% de descuento. Entonces, a esta celda la multiplicamos por 10%. Voy a seleccionar la celda donde tengo el porcentaje arriba y lo bloqueo. Caso contrario, ¿qué pasa si la persona no me pagó? No le voy a hacer ningún tipo de descuento. Entonces, directamente le colocamos 0. Y Enter. Entonces acá, esta persona me pagó. Por lo tanto, le calculamos el descuento, que sería 15 pesos, que es lo que le vamos a descontar. Hago autollenado. Entonces, todas las que me digan no, me va a aparecer una rayita que indicaría el 0. Te aparece la rayita porque está en formato moneda. Si esto no tuviera formato y, por ejemplo, dijera solamente número, ahí recién me muestra el 0. Pero si está en un formato monetario, te va a aparecer el símbolo peso y la rayita. Y las personas que sí me hayan pagado, a esas sí les hace el descuento. Y en el caso de que la primera parte diga no, tengo que poner, entre comillas, no. O tengo que poner... Exacto. Si vos acá lo cambiás y preguntás si dice no, entonces ahí tenés que decir, bueno, si me dice que no me pagó, no le voy a hacer el cálculo. Entonces lo primero que iría es el 0. Tengo que cambiarle el orden en cómo voy a mostrar la información. Caso contrario, si no me dice que no, me está diciendo que sí, que me pagó. Entonces ahí le voy a hacer el cálculo del 10%. Siempre va a depender este último dato, el valor verdadero y el valor falso, el orden en que se muestren va a depender de cómo vos armes siempre la prueba lógica. Si acá pongo que no, entonces lo primero que tengo que colocar es el 0. Si acá pongo que sí, lo primero que tengo que colocar es el cálculo. Pero igualmente, si yo por ejemplo lo invierto y le pongo que no, me va a devolver lo mismo. Vamos a borrarlo y vamos a hacerlo con el no. O sea, que son dos maneras diferentes. Exacto. Si pongo que no, tengo que poner primero el 0. Y al final hacemos el cálculo. Igualmente te va a devolver el resultado porque Excel después va a evaluar qué es lo que dice acá. Si tiene un sí, ya sabe que tiene que hacer el cálculo. Y si dice no, ya sabe que tiene que ponerle el 0. Por eso siempre lo importante es armar bien la prueba lógica. Y después el resto se hace solo prácticamente. Avísame cuando lo tengas terminadito este. Listo, listo. Bien. En la planilla L tengo dos columnas que van a estar vacías. Por lo tanto, me dice primero, si la cantidad fabricada de estos productos excede las 100 unidades. Y acá ya me menciona algo, cantidad fabricada, que sería esta columna. Por lo tanto, yo sé que voy a trabajar con esta columna. En la columna observación deberá decir en excedente. De lo contrario dirá cantidad normal. Entonces acá, en la columna observación, tengo que averiguar si la cantidad fabricada excede las 100 unidades, para decir que está en excedente. Caso contrario, cantidad normal. Ahí lo voy a armar. Si la cantidad es mayor a 100, entonces en excedente. Caso contrario, cantidad normal. Ahí ya tengo armada la primera parte. Punto B. Si el producto está excedido en su fabricación, al precio de venta
le restamos el 25% de su valor. Entonces, acá en este caso ya me está indicando que tengo que hacer una resta del 25%, que es distinto de lo que me pedía en la planilla anterior, que era un cálculo de porcentaje. Acá voy a tener que usar la fórmula que habíamos visto en el primer módulo para trabajar con restas de porcentajes. Entonces, lo primero que tengo que hacer es lo siguiente. Me está diciendo si el producto está excedido en su fabricación. ¿Cómo sé si el producto está excedido? Yo tengo dos formas de averiguarlo. Yo puedo preguntar si en esta celda está escrita la palabra en excedente. Esa es una primera opción. La otra opción sería preguntar si la cantidad es mayor a 100. Cualquiera de las dos, puede hacer cualquiera de las dos preguntas, una u otra. Voy a tomar como referencia el texto, en excedente. Entonces voy a preguntar si en esta celda está escrito, o sea, como es un texto, voy a poner el igual. Si en esta celda tengo escrita la palabra en excedente. Si tengo escrita la palabra en excedente, entonces al precio de venta le tengo que hacer la resta del 25%. ¿Cómo era la fórmula para las restas de porcentaje? Una vez que seleccionamos, colocamos el menos, abro un paréntesis y lo que hago es calculo el precio por el porcentaje. Entonces acá lo que estoy haciendo es, voy a obtener el cálculo, o sea la multiplicación, como hicimos acá. Solamente multiplicamos este por este valor. Una vez que obtuve un resultado, al valor principal se le resta lo que obtuvimos de este cálculo. Así era como hacíamos las restas, tanto las restas como las sumas. Caso contrario, no me especifica qué precio va a ser por excedente. Entonces, como no vamos a estar ni incrementando ni restando, va a ser exactamente el mismo precio que tenía en un inicio, o sea, C22. Entonces, acá tenemos, como está en excedente, le descontamos el 25% y va a ser 26,25. Y los que tienen cantidad normal, se va a conservar el mismo precio. Pero todos los que están en excedente, lo va cambiando. Entonces, acá yo pregunté si está en excedente. La otra opción habría sido, en vez de poner la palabra en excedente, pues un texto un poquito largo, la otra opción hubiera sido seleccionar la cantidad fabricada. Si esta cantidad es mayor a 100, ahí ya estaba en excedente. Entonces, al precio le restaba el 25%. Caso contrario, que me muestra el precio normal. Y ahí le hacía el autollenado. O sea, llego al mismo resultado, pero trabajando con distintas celdas. En este caso, porque no... Supongamos que si vos te equivocás cuando escribís acá adentro, en la función, escribiste mal una letra, supone que en excedente te olvidaste la letra C de poner, por ejemplo. Entonces, lo que vos escribas acá ya es distinto de lo que está escrito acá. Entonces te va a devolver cualquier otra cosa. En cambio, comparando los números, en este caso mayor a la cantidad, ahí yo sé que no me voy a confundir. Tenés las dos alternativas. Profe, hay una pregunta. En la plantilla acá, en vez de agregar una tabla donde diga 10%, Sí. ¿no lo puedo escribir? Sí, tranquilamente. Vos podés hacer el cálculo y pones 10% por la cuota. La ventaja que tiene tener el porcentaje aparte en una celda es que si el día de mañana aumenta el descuento, yo si coloqué el porcentaje dentro de la función,
tengo que ir a la función y cambiarlo manualmente el valor. En cambio, si yo lo tengo en una celda por separado, lo único que tengo que hacer es ir a esa celda y cambiar el porcentaje. Y yo sé que automáticamente se va a actualizar el resto de las celdas. Es para agilizar la tarea nada más. Ah, ok. O sea, no está mal si colocas el porcentaje dentro de la fórmula. Lo único que después, si tenés que actualizarlo, tenés que acordarte que debes ingresar dentro de la fórmula para hacer los cambios. Yo estaba, profe. Very good. Muy bien. Bueno, voy a pasar a la planilla M. Acá tenemos. Primero voy a calcular el promedio, que eso voy a usar la función del promedio. Ahí marco las notas. O sea, uso la función común y corriente. Ahora me dice, si el promedio de estos alumnos alcanza 7 o superior, el resultado será aprobado. De lo contrario, será desaprobado. Que es lo mismo que habíamos hecho la planilla D, con la única diferencia que primero tuvimos que calcular el promedio. Pero es la misma estructura. Si el promedio es mayor o igual a 7, aprobado. Caso contrario, desaprobado. Ahora bien, si el alumno está desaprobado, en la columna examen final debe mostrar la fecha en que debe presentarse. Y acá otro detalle. Así como en el caso de los números, lo recomendable era que vaya sin comillas, en el caso de las fechas se puede colocar entre comillas, no hay problema. El inconveniente siempre va a ser si yo de repente tengo que usar una función con el resultado que me devuelva acá. Supongamos que me devuelve la fecha y después con esta fecha quiero hacer un cálculo matemático o quiero utilizar una función para hacer otro cálculo. Si la fecha está entre comillas, pierde lo que es la propiedad de una fecha. Me lo va a estar tomando como un texto común y corriente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero, yo necesito saber si aprobó o no. Y eso lo puedo obtener, al igual que en la columna L, lo puedo obtener de dos maneras. Puedo fijarme en la columna para saber si aprobó, o puedo fijarme en el promedio. Para no escribir texto, voy a utilizar el promedio que tengo el numerito. Entonces voy a preguntar lo siguiente. Si el promedio es mayor o igual a 7, yo sé que aprobó. Si aprobó, sé que no debe presentarse. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a preguntar si desaprobó. O sea, si la nota es menor a 7. Voy a hacer al revés. Si la nota es menor a 7, significa que desaprobó. Por lo tanto, tiene que presentarse en esta fecha. El 25 del 03 del 15. Entonces acá lo puedo colocar entre comillas. La opción recomendable es, en vez de colocar la fecha entre comillas, es utilizar una función llamada fecha. La función fecha tiene esta estructura. Se coloca primero el valor del año, punto y coma, el valor del mes, punto y coma, y el valor del día. Entonces, primero va el mes, que es 15. Vamos a poner 2015. 15. Punto y coma.
el mes, 03, punto y coma, el día. Y cierro el paréntesis. Siempre hay que tener en cuenta que las funciones van a tener un paréntesis de apertura y un paréntesis de cierre. Una vez que obtuve el dato, punto y coma. ¿Qué pasa si el usuario aprobó? No lo voy a hacer venir en una fecha, porque obviamente no lo necesita. Yo podría colocar un guioncito, como para decir, bueno, coloco un guión para que si la persona está aprobada, no lo tome. O, si quiero dejar la celda en blanco, tendré que hacer lo siguiente, colocar comilla, comilla. Sin espacio ni nada, así, las comillitas juntitas. Esto lo que me va a permitir es colocar la celda en blanco. Y hago autollenado. Y ahí... 1915, pues le puse el 15 nada más. Ahora sí. Ahora sí, ahí está. Entonces acá en la fecha ponemos el año todo completo. Están las dos opciones. Poner la fecha entre comillas o usar la función fecha. Lo recomendable es usar la función de fecha. Por si llega a cambiar, ¿no? Exacto. O si tengo que hacer una fórmula matemática con esta fecha. Supongamos que yo quiero sumarle 5 días más. Entonces, si yo, por ejemplo, le quiero sumar 5 días más, al ser una fecha, tranquilamente puedo hacer un cálculo matemático. Entonces, le suma y me trae el resultado. En formato de fecha también. Me dice, si la fecha de pago es superior a la de vencimiento, y acá me va a estar pidiendo trabajar con estas celdas. Si la fecha de pago es mayor a la de vencimiento, entonces en esta columna me tiene que devolver el texto en mora. Y en la columna deuda con recargo me va a hacer un cálculo del interés, o sea, me va a estar sumando un 15% sobre el valor de la deuda. Caso contrario, si la fecha de pago es inferior a la de vencimiento, en observación me va a decir pagado. Y en deuda con recargo no se va a realizar ningún cálculo, o sea que me tendría que devolver cero. Acá no me lo separó, de decir, bueno, punto A, tal cosa, punto B, tal otra. En un solo punto me dijo todo lo que se necesitaba. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la observación. En observación me tiene que devolver como resultado en mora o pagado. Y todo va a depender de estas dos fechas que se encuentran acá. Así que me voy a acercar y vamos a decir, sí, si la fecha de pago es mayor a la fecha de vencimiento, entonces me va a decir en mora. Caso contrario, pagado. Entonces, por ejemplo, acá me pagó el 25 de febrero, cuando el vencimiento era el 13, por lo tanto va a estar en mora. A continuación, si está en mora, me tiene que hacer un 15% de interés sobre la deuda. Igual que nos había ocurrido anteriormente, yo puedo preguntar si en esta celda está escrita la palabra en mora, o puedo preguntar lo mismo, si la fecha de pago es mayor a la de vencimiento. Entonces, para no estar escribiendo texto, voy a hacer lo siguiente. Si la fecha de pago es mayor a la fecha de vencimiento, entonces está en mora. Por lo tanto, a la deuda le voy a hacer un interés del 15%. Entonces acá le ponemos, como es un interés, va a ser una suma. Vuelvo otra vez, de 44, 100, y le hacemos el 15%. Caso contrario, ¿qué ocurre si estoy al día, tengo todo pago? Entonces no le voy a cobrar ningún tipo de recargo.
cierro el paréntesis y presiono Enter. Entonces acá pagó, por lo tanto no le cobra recargos. Y los que están en mora, del precio original, que era 258, con el 15% va a estar pagando 297. Y lo mismo acá. Me tiré un error, profe. En A cuanto... ver, quiero ver qué me faltó de ver. Ah, No, puse todo lo mismo. Me aparece, o sea, me aparece lo que está pagado con un guión, pero lo que está en mora me aparece valor. a ver, fíjate si pusiste el más, o sea, la celda, el más y el cálculo. El más, sí. Ok, compartime pantalla. Exacto. Bien, fíjate que la celda que tenés que calcular es la celda de la deuda. O sea, a la deuda le estamos haciendo el incremento. Ah, o sea que esto lo tengo que sacar. Exacto, porque fíjate, estás tomando una celda que tiene un texto, por eso te lo toma como un error. Ahora sí, ahí a la deuda, más, paréntesis, y nuevamente la misma celdita. Ahora sí, perfecto. Ah, listo. Josh, very good, muy bien. Ese que está ahí lo vamos a estar guardando. Bien, ahora, tuki. Dentro del manual, o sea, en el PDF, vamos a hacer la práctica número 4, que es funciones condicionales. Y vamos a armar esta planillita. Así que esto, vamos a hacer uno nuevo. Y acá lo voy a armar. Jules. ¿Qué página es, profe? Es la página 27. Okay, no. Entonces aquí, precio, me dice, utilizar autollenado para rellenar la columna del precio, comenzando por el 500. Este es un repaso del módulo número 1. Con un intervalo creciente de 57. Entonces vamos a seleccionar todo. Vamos a la opción de rellenar, series, 57. Después, Ah, yo no le hice así, profe. Yo lo que hice fue poner primero 500, después 557 y llené todo. está bien, no hay problema. Son dos formas distintas de hacerlo. Después la cantidad, comenzando por el número 3, con un intervalo creciente de 5. Y el importe, una multiplicación común y corriente. Bien, ahora, en la parte del descuento me dice, en época de promoción, los establecimientos comerciales Jules y Jules hacen un descuento del 10% cuando la compra supera los 1000 pesos. Entonces, acá lo que hay que hacer es lo siguiente.
Primero tengo que averiguar si el importe supera los 1000. Así que selecciono la celda, ponemos sí, selecciono la celda del importe y pregunto si es mayor a 1000. Punto y coma. Si resulta que es mayor a 1000, entonces al importe, nuevamente, le calculamos el 10%. ¿Sí? O sea, no es que acá ya le vamos a estar haciendo el 10% de descuento, solamente tenemos que calcularle cuánto va a ser ese monto. Una vez que pusimos que haga el cálculo del 10%, ¿qué pasa si no supera esa cantidad? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, gasté solamente 500 pesos? Entonces, en ese caso, no me va a hacer ningún tipo de descuento. Así que caso contrario será 0. Cierro el paréntesis y Enter. Y luego, por último, me dice la columna total será el resultado del importe menos el descuento. Esta es una fórmula común y corriente. Una vez que lo tengo, a todo le coloco el formato correspondiente. ¿No me pide nada más? No me pide nada más. ¿Lo guardamos? Exacto. Guardamos y vamos con el número 5. Este fue re fácil en comparación de los otros. Cuando completes los kilómetros recorridos, fíjate que te dice con un intervalo decreciente. O sea que tiene que ser, en vez de sumarle, incrementarle, sería restarle. Menos 3. ¿Cómo hizo, profe, para ponerle el precio del viaje así como está? ¿Así uno debajo del otro? Sí, Tenés que fíjate si tenés la opción de ajustar las celdas o ajustar el texto. sí. O sea, marcas las celditas y lo ajustas. Se va a ajustar siempre y cuando el contenido de la celda sea más grande. Por ejemplo, Ah, precio del viaje me está ocupando todo el ancho completo. Si yo ya lo estiré, al momento de hacerle el efecto, fíjate que no lo hace. ¿y Porque cómo lo estiré la explico? columna. Tenés que achicar la columna. O sea, suponte, yo ya le puse el ajuste, ya está activado y lo centré todo. Entonces ahora voy a achicar el ancho de la columna. Ah, sí, ahí Y está. fíjate cómo lo Sí. hace. Bien, ahora me dice, calcular el precio del viaje tomando en cuenta que si recorre hasta 10 kilómetros, se le va a cobrar al cliente la cantidad de 20 pesos. Entonces, acá tenemos lo siguiente. Vamos a agarrar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una línea. Y en la línea más o menos por acá. Bien, me dice que estos que están acá van a ser los kilómetros recorridos. Tenemos un valor, acá me indica un dato que es 4 y más, o sea, más de 4. Calcular el precio del viaje tomando en cuenta que si se recorre hasta 4 kilómetros, o sea, iría de 0 hasta 4 kilómetros. Si se recorren hasta 4 kilómetros, se le va a cobrar la cantidad de 20 pesos. ¿Sí? Entonces, mientras recorra, por ejemplo, si recorrió 1 kilómetro, si recorrió 2 kilómetros o recorrió 3 kilómetros, está dentro de este rango de datos. Por lo tanto, de 0 a 4 o menor de 4 va a ser
20 pesos. Ahora, luego me dice, otro detalle es el precio por kilómetro. Entonces, tenemos que, si el kilómetro recorrido es inferior a 4, va a ser 20 pesos. Entonces, sabemos que si llega hasta 4, va a ser 20 pesos. Si supera los 4, ahí ya tenemos que empezar a cobrar el precio por kilómetro recorrido. Entonces, hasta acá, 20 pesos. Más de 4 kilómetros, ahí va a ser la cantidad de kilómetros que está recorriendo multiplicado por 10. Entonces tenemos estos dos posibles valores. Tenemos que nos puede devolver por un lado 20 o por el otro lado un cálculo matemático, kilómetro por 10. Así que vamos acá. Voy a acercar. Y voy a hacer lo siguiente. Si la cantidad de kilómetros recorridos son menores o iguales a 4, o sea, voy a incluir los 4 kilómetros porque me dice hasta 4. Si son 4 kilómetros, entonces va a ser 20 pesos. Que los 20 pesos los podría colocar acá. Voy a tomar esta celda, que está vacía, pero ahora le voy a colocar el valor. Caso contrario, ¿qué pasa si esta persona recorre más de 4 kilómetros? Entonces, si recorre más de 4 kilómetros, ahí tengo que hacer el cálculo de los kilómetros recorridos multiplicado por este monto. Como son celdas que están fuera de la tabla principal, entonces tanto la celdita donde iría después el 20 la voy a bloquear y la celda H1 la voy a bloquear también. Entonces acá le voy a colocar 20 pesos. Menor o igual a 4 kilómetros. Y ahí hago autollenado. Entonces, por ejemplo, acá recorrió 3 kilómetros, entonces como recorrió menos de 4 kilómetros, 20 pesos fijos. Acá ya como está recorriendo 6 kilómetros, entonces esos 6 los están multiplicando por 10. Y así va haciendo el cálculo. Igual que en el caso anterior, como me habías consultado, no es obligatorio crear una tablita auxiliar para poner también el otro monto de los 20 pesos. Pero si el día de mañana cambian los datos, siempre tenés que pensar eso. Si yo quiero aumentar los valores, decir, bueno, ahora el precio por kilómetro va a ser 20 y el otro va a ser, por ejemplo, vamos a ponerle 30 o 40. Entonces, se cambia de una vez sola y se actualiza automáticamente en la planilla. Siempre esa es la ventaja que voy a tener con los valores en una celda aparte. ¿Cómo era, profe, la fórmula de precio de viaje? Me perdí. No hay problema. Para calcular el precio del viaje, la fórmula que tenemos que hacer es la siguiente. Sería, yo tengo que tener en cuenta que me dice hasta 4 kilómetros. Entonces por eso tengo que armar como una línea de tiempo. Entonces, estos valores que están acá serían los kilómetros recorridos. Como me dice hasta 4 kilómetros, yo sé que este es mi límite, el 4 es mi límite. Así que iría de 0, o sea, desde el primer kilómetro hasta 4 inclusive. Entonces, dentro de este rango de valores, se va a estar cobrando los 20 pesos.
Siempre que me diga hasta un número o hasta un valor, significa que va desde ese valor hacia abajo. O sea, del valor final, que es 4, hacia abajo. O sea, el 3, el 2, el 1. Por eso en la formulita, acá estamos planteando si los kilómetros son menores o iguales a 4. Para poder decirle que son 20 pesos. Ah, listo, perfecto. Gracias. Muy bien. Ahora hacemos el descuento del total. Exacto. Entonces, para el descuento, me dice, tendrán descuento aquellos viajes que superen los 20 kilómetros. Y el descuento que me va a hacer es del 10%. Este es sencillito. Voy a preguntar si los kilómetros recorridos son mayores a 10. Si son mayores a 10, al precio, que lo tenemos acá, le calculamos el porcentaje, que también lo podemos colocar en una celda aparte. O escribirlo. Si no supera la cantidad de kilómetros recorridos, no le cobramos ningún tipo de descuento. Entonces acá voy a poner 10%. Más de 10 kilómetros, 10% de descuento. Y después acá en el total es una resta. Precio menos el descuento. Listo. Very good. Bien. Antes de hacer este... Bien. Antes de hacer el que sigue del libro, Tuki, dentro del... Acá dentro del Classroom voy a hacer el ejercicio número 2. ¿Por qué? Acá lo que viene a continuación son las funciones condicionales anidadas, donde yo tengo más de una condición. En este caso, la que estábamos viendo por ahora eran las funciones sencillitas, las simples. Así que voy a resolver el ejercicio número 2. Y del libro... A ver... Un segundillo. Pues creo que había un par... Este... después vienen los integradores. Joya, está bien. Bien, antes de hacer las anidadas, tenemos otro par de ejercicios para poder practicar. Bien, acá. Voy a utilizar el ejercicio que está en el Classroom y me dice que subtotal sin descuento
Es un cálculo sencillo, una multiplicación entre lo que es la cantidad y el valor por unidad. Así que uno formula esto por esto. Simple. Ups. Bien. Ahora, no veo nada. El valor del descuento se calcula si la cantidad de unidades son mayores a 80, van a tener un descuento del 5%. Las menores a 80 van a tener un 2% de descuento. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Con función del sí, voy a preguntar si la cantidad que se encuentra acá es mayor a 80, entonces 5%. Y utilizo como referencia la celda que se encuentra arriba. 5% por el subtotal. Recordemos que la multiplicación se puede hacer, no importa el orden, puede ser subtotal por descuento o descuento por subtotal, como prefieran. Entonces, subtotal por el 5% de descuento. Punto y coma, caso contrario, si no supera los 80, al subtotal le vamos a calcular un 2% de descuento. Subtotal con descuento. Le voy a ir colocando el formato moneda. Subtotal con descuento es el subtotal sin descuento menos el valor de descuento. El IVA, no me dice nada del IVA, así que vamos acá. El IVA es un 16% que le vamos a estar calculando. Así que a este le voy a calcular el 10% de descuento. Un cálculo sencillo. Porque a diferencia del descuento que tenía dos valores, en el caso del IVA es un único valor. Para poder calcular el total, voy a agarrar el subtotal con descuento y le voy a hacer la suma con respecto de lo obtenido en el IVA. Hago el autollenado y acá voy a obtener la suma de toda esta columna. Porcentaje de participación se calcula tomando como base la venta total, que la venta total la vamos a obtener acá. Entonces, para calcular el porcentaje de fabricación, lo que tenemos que hacer es una división entre el total, esto, dividido el total general. ¿Por qué? La venta total, o sea, representaría todas las ventas en general, que es el 100%. Pero yo quiero averiguar, en vez de ver los valores, muchas veces es más sencillo trabajar la información con porcentaje, porque es un poco más visual. Es una fórmula sencilla donde vamos a tener el valor más pequeño dividido el valor más grande. Este valor, si bien está dentro de todo, junto con la planilla principal, sigue siendo una celda fuera de la tabla. Por lo tanto, esta celdita la vamos a estar bloqueando. Y ahí realizo el autollenado. Y así como está, lo convierto en porcentaje.
Entonces acá, por ejemplo, porcentaje de fabricación, tengo el 4%, 3, 38, y si yo, por ejemplo, sumo esto, me da como resultado 100%. Columna, justificó la venta. Si el porcentaje de fabricación supera el 15%, deberá aparecer un mensaje que diga buena venta. De lo contrario, no justificó la venta. Así que vamos a trabajar con el porcentaje. Si este porcentaje es mayor al 15%, entonces vamos a decirle buena venta. Caso contrario, no justificó la venta. Ya tenemos buena venta y buena venta. Por último nos queda el valor de comisión, que será, se dará un 2% de comisión para quien tenga más de 60 artículos vendidos. Una comisión del 1,5 para quienes haya vendido menos de 60 artículos. Entonces, comisión lo tenemos acá. Si vendí más de 60, 2%. Si la cantidad vendida es mayor a 60, entonces el valor de la comisión al total le vamos a estar calculando el 2%. Y lo bloqueo. Caso contrario, al total le vamos a calcular el 1,5. Cierro el paréntesis y Enter. Y acá le doy el formato. Y ahí ya lo tenemos. ¿No me pide nada más? No me pide nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? No, profe. Ya es casi igual, casi todo lo mismo, ¿no? Exacto, la única diferencia es que es una tabla, tiene un poquito más de columnas nada más, pero es lo mismo. Bien, este funciona anidada. ¿Eso lo dejaban para la próxima La clase próxima, o...? sí, Ah, para que no se corte la explicación. Y lo que vamos a hacer son las otras que no hacen falta funcionalidad, que sería la práctica 9. Y había una más por abajo, pero después lo busco. Cantidad de empleados. A ver. Y la práctica. Voy a hacer la 15. La práctica número 15 está en la página 60. la 9 no se hace. Ahora hacemos la 9. Okay. Porque la 9 tiene otra función también, que no me había dado cuenta, que es contar puntos sí. Igual es cortita. Voy a hacerlo nuevo. Vamos por acá, recargo con tarjeta. Descuento.
Lista. Precio de venta se obtiene mediante una función del sí, mediante la cual se debe calcular el porcentaje de recargo correspondiente sobre el precio. Si la forma de pago es tarjeta, el porcentaje de descuento correspondiente sobre el precio. Si la forma de pago es contado, va a ser un descuento. Entonces acá tenemos incremento y descuento. Me voy a acercar un poquitito. Ahí no tanto. Ahora sí. Por lo tanto, yo tengo que averiguar la forma de pago. Si la forma de pago es tarjeta, acá puedo poner o tarjeta o contado primero. Eso depende de cada uno. Como tengo textos en la celda, voy a utilizar siempre el signo igual. Entonces, si lo que está acá es tarjeta, entonces al precio de lista me dice que le tengo que hacer un recargo del 10%. Entonces al precio le voy a hacer una suma más precio de lista por el porcentaje. Caso contrario, que no sea tarjeta, al precio de lista le hacemos el descuento. Y cierro el paréntesis que corresponde al ciclo. Y ahí ya lo tenemos listo. Bueno, tardé más en armarla que en resolverla. Era re cortita. Si es tarjeta recargo, caso contrario, descuento. Y acá, siempre, según como lo armemos. Si yo, por ejemplo, pregunto si es contado, entonces lo primero que voy a hacer es el cálculo del descuento. Y al final de todo, le hago el recargo. Siempre depende de lo que yo pregunte acá, es cómo va a ser el orden de la siguiente parte. Bien sencillo. Pensé que iba a tardar más. Me voy al 9. Vamos a ver. Según el sector, si el sector es internacional, al monto de ventas voy a calcularle una comisión del 5%. Si es nacional, le vamos a estar cobrando un 3% del monto de ventas. Entonces, sí. Selecciono la celda. Acá tengo escrita la palabra internacional y la palabra nacional. Pero acá yo tengo las siglas, las iniciales. Entonces yo no puedo escribir si esta celda es igual a la palabra internacional todo completo o nacional todo completo. Tengo que usar la información tal cual como la tengo escrita en las columnas.
Entonces, si el sector es igual a int directamente, que podía ser en mayúscula o minúscula, entonces al monto de venta le calculamos el 5%. Caso contrario, al monto de ventas le calculamos el 3%. Cierro paréntesis y ahí ya tengo calculado lo que es la comisión. Cantidad de empleados. Depende qué columna quieras seleccionar para hacer la cuenta. Si yo, por ejemplo, uso la función contar me permite elegir celdas que tengan números. Si yo quiero utilizar la columna de empleados para hacer la cuenta, entonces uso la función contar a. Marco todos los empleados y enter. Acá tenemos lo siguiente. Este es cortito, así que lo voy a hacer ahora. Me dice cantidad de empleados del sector internacional y cantidad de empleados del sector nacional. Acá vamos a usar una función llamada contar.si. La función contar.si tiene dos parámetros. Por un lado voy a tener el rango, punto y coma, y por el otro lado voy a tener el criterio. El criterio es lo que yo estoy buscando y el rango es la columna donde voy a estar buscando el criterio. Por lo tanto, se me dice cantidad de empleados del sector internacional, ¿qué es lo que estoy buscando? O sea, ¿cuál es mi criterio? Mi criterio es este, int. Entonces, acá en criterio tiene que ir int. Y el rango, o sea, ¿dónde voy a buscar esta palabra? Esta palabra la voy a estar buscando en la columna de sector. Así que vamos a hacerlo. Contar.si. Rango, que es esta columna toda completa, punto y coma, y adentro quiero buscar internacional. Y enter. Entonces automáticamente me devuelve que hay un total de 4. Voy a hacer lo mismo con el sector nacional. Contar.si. Marco toda la columna y le digo que acá me busque la cantidad de veces que aparece escrita la palabra NAC. 4. Si yo hago una modificación, por ejemplo acá le voy a poner int, ahí ya vemos cómo automáticamente cambió y ya me dice que hay 5. Y acá me descontó y me dice que hay 3. La función contar.si es así, sencillita. Siempre me va a estar contando la cantidad de veces que se repite un dato. Puede ser un texto, o sea, la cantidad de veces que aparece este texto, o también la cantidad de veces que aparece un número. Lo único que el número iría sin comillas. Promedio de las ventas, del monto de ventas. Así que me voy acá. Promedio de las ventas. Mayor comisión obtenida, o sea, el máximo de las comisiones. Y el mínimo de las comisiones. Y ya con esto, y ya quedaría terminadito el ejercicio número 9.